que estén bien. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, buenos días. Hola, Sí, profe. perfecto. Voy a iniciar la grabación. Bien, buenos días a todas y todos en esta clase de Historia Moderna. Vamos a comenzar en este día 7 de octubre de 2020. Ok, lo que tenemos programado para hoy es la exposición del equipo siguiente. Es el equipo número 7, que nos comentará una primera parte de una parte del texto El problema de la incredulidad en el siglo XVI de Lucien Febvre. La siguiente clase, el lunes, el equipo 10 nos comentará una segunda parte de este fragmento, de esta parte de esa lectura. Bien, un pequeño preámbulo, nada más, antes de cederle la palabra al equipo en torno a esto. Bien, en el siglo XVI, autor, literato llamado François Rabelais, publicó un texto llamado, bueno, entre otros creo, pero un texto llamado Gargantúa y Pantagruel. Ese es un texto de sátiras, es un texto, digamos, burlón, hacia muchas cosas de las condiciones sociales de la época, hacia autoridades, etcétera, etcétera. Pero también es crítico hacia algunas cuestiones religiosas. Así como lo comentamos la clase pasada y dijimos que Menocchio no era simplemente un protestante, era una persona, podríamos decir, una especie de libre pensador, ecléctico, quizá medio chisqueado o medio fumado, pero no era no era simplemente un protestante, o sea, alguien que seguía esas grandes tendencias alternas del cristianismo. Pues bueno, François Rabelais tampoco era un protestante. Sin embargo, sus contemporáneos no le decían protestante, sus contemporáneos le decían ateo. Y entre otras cosas, Lucien Febvre, este historiador, uno de los fundadores de la llamada Escuela de los Anales, en Estrasburgo en 1929, se planteó el problema porque él fue de los primeros historiadores en plantearse, valga la redundaría que estoy haciendo, en plantearse que la historia tiene que plantearse un problema, que la historia tiene que partir de un problema, es decir, de hacer una pregunta al pasado, de tratar de explicar algo, de cuestionarse algo, no simplemente postular un tema, ¿no? Como lo hacemos muchas veces, sino formularse una pregunta. Y ese es el problema de una investigación. Entonces, él se planteó ese problema acerca de si François Rabelais habría sido realmente ateo, ¿no? Y eso, aunque él no era un microhistoriador como se hizo llamar después Carlo Ginzburg, que es una de las modalidades de microhistoria, dicho sea de paso, porque no confundamos esa microhistoria con la de Luis González de Pueblo en Vilo o etcétera, son modalidades diferentes aunque se llamen igual, pero bueno. Aunque no se decía un microhistoriador, utilizó ese problema, utilizó ese caso de François Rabelais y su obra, como una ventana a la época para tratar de comprender la mentalidad de esa época, tratar de comprender cómo pensaba y en qué creía la gente de esa época. Y digamos que su problema, no sé si lo estoy parafraseando, no sé de qué manera exactamente lo formuló de manera literal, pero su problema era algo así como, era concebible, era posible, un ateo realmente, en sentido estricto, alguien que no solo negaba a Dios, sino que negaba quizá también al mundo espiritual, es decir, un materialista. Era concebible en el siglo XVI una persona con ese tipo de mentalidad. Si sí, porque sí, si no, porque no, ¿no? O sea, explicar el asunto. Y en la primera parte de su obra, Lucien Febvre lo que nos explica, que es lo que no vimos, ¿sí? Lo que no está incluido, porque es muy amplia,
y aquí solo incluí una segunda parte de la obra, pues es precisamente la obra de Rabelais, las diatribas que había en su contra en su época, etcétera, etcétera. La segunda parte, que es esta que nos van a comentar los dos equipos, hoy el 7 y la próxima clase el 10, el equipo 10, esta segunda parte de la obra, lo que hace Lucien Febvre es explicarnos cuáles eran las condiciones de los diferentes, por decirlo así, ámbitos de la cultura o de la vida intelectual en aquella época. ¿Sí? ¿Cuál era la condición de la filosofía? ¿Cómo estaban las creencias supersticiosas? Eh, etcétera. ¿Cuáles eran las condiciones religiosas? Etcétera, etcétera. Lo que nos trata de presentar allí entonces es un análisis acerca, pormenorizado, por segmentos, por decirlo así, por ámbitos, acerca de estos diferentes aspectos de la vida cultural e intelectual de la época. Estamos hablando del siglo XVI. Y por qué sería concebible un ateo o por qué no sería concebible un ateo en aquella época. Y bueno, eso es lo que se plantea y lo que trata de explicarnos. Pero vuelvo a repetir, aunque él no se dijo microhistoriador y nadie lo califica como microhistoriador, pues partir de un caso específico, quizá pequeño, como es la obra de François Rabelais y las diatribas contra François Rabelais, que podemos decir, bueno, pues, a mí me importa cacahuate lo que haya sido de François Rabelais, usa esa ventana, por decirlo así, para asomarse, para adentrarse a una época que no es radicalmente distinto de lo que hizo Carlo Ginzburg. Quizá una diferencia importante es que a Menocchio nadie lo pelaba, nadie sabía ni siquiera que existía, y François Rabelais sí es un autor reconocido, pero a lo mejor jamás lo hemos oído mencionar en la vida tampoco. Esa sería quizá una diferencia, pero fuera de ello, es tomar, digamos, como pretexto un el estudio de algo específico para asomarse a una época, ¿no? Muy bien, dejo ahí el preámbulo. Vamos a escuchar al equipo, perdón, al equipo que le corresponde. El equipo número 7, que son Lorena, Carolina, Andrea Acevedo, y creo que ya. ¿Están aquí las compañeras, las tres? Sí, sí, aquí estamos. Perfecto. Andrea Elisa, está Lorena, muy bien. Y Carolina. Ok, perfecto, aquí están. Daniela Martínez es Daniela Verónica, ¿verdad? Sí, Sí, ella. Ok, ella ya no. sí, lamentablemente Daniela, bueno, ustedes supongo que lo sabrán a lo mejor, Sí, Daniela bueno, el equipo seguramente sí, el resto del grupo no estoy seguro. Ella me comentó que pues había tomado la determinación de que ya no le era posible continuar por lo pronto con sus estudios, entonces pues ya no nos va a estar acompañando en las clases, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, pues entonces este equipo también lamentablemente quedó recortado solo a ustedes tres compañeras. Pero pues bueno, ok. Les cedo la palabra, las escuchamos. Adelante, por favor. Carolina va a compartir la pantalla, creo. Perfecto. Gracias por avisarme, Diana. Está bien. No hay problema. Ok, bueno, nosotros, como ya dijo, somos el equipo 7 y vamos a hablar sobre la lectura de El problema de la incredulidad del siglo XVI. Y pues yo voy a comenzar con el primer capítulo. Dale. Ya pues somos nosotras, Andrea, Lorena y Carolina, las integrantes. ¿Puedes darle a la siguiente? O no sé cómo hacerlo yo. Es que como estoy desde el celular, no sé. Y Carolina. espera, Ok. espera.
Ok, bueno, el capítulo 1 es el dominio de la religión sobre la vida. Y pues aquí en este capítulo vamos a, bueno, el autor Febré va a hablarnos mucho sobre este otro autor que ya mencionó el profe en la introducción, que es Rabelais. Y es una persona, a mi parecer, complicada. Mientras leía el capítulo, me confundí demasiado con ese señor y terminé como que, ok, entonces espero que no sea tan confuso para ustedes ahorita que me lo explique. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, se comienza dejando muy en claro la importancia religiosa de la época, donde la omnipotencia de Dios, su poder infinito, su omnimodo e ilimitado poder es constantemente remarcado en los textos rabelesianos. Él fue el que hizo el cielo, las estrellas, los planetas, la luna, hizo nacer todo el universo. Dios, no Rabelais. En la Pantagruelin Prognostication dice Alcofribas que Alcofribas era el seudónimo que tenía este autor Rabelais. Eso me confundió un poco porque creí que eran dos personas distintas y tuve que investigar. Que Dios es aquel sin cuya estabilidad permanente y gobierno todas las cosas quedarían en un instante reducidas a la nada, como de la nada fueron producidas por él según son. Vamos a estar, o sea, los textos de Rabelais están constantemente hablando sobre este poder tan grande de Dios y su importancia y que no debe ser cuestionado. Entonces llega a ser un poco tedioso la cantidad de veces que esto se repite en sus textos. Te leo la siguiente. Dios es el creador y conservador del mundo, y no en menor grado es Dios providencia, que no permanece impasible, inactivo ni sordo a las oraciones de las criaturas. Bajo esta adobación reverencian los héroes rebelesianos al Todopoderoso cada vez más a medida que se desarrolla la novela. Como el profe ya dijo, Rabelais tenía unos libros llamados Gargantua y Pantagruel, que efectivamente eran sátiras y trataban de dos gigantes, que eran padre e hijo, y sus aventuras. Estos personajes constantemente tenían diálogos, no solo entre ellos, sino también con otros personajes, donde se alababa a Dios y donde se tenía mucha fe de ello. Y lo curioso es que en el texto nunca se dice de forma directa o en ningún momento se afirma que es como que de cristianismo. No es como que sí, todos aquí somos cristianos, no, simplemente van diciendo y diciendo muchas veces la fe en Dios y que Dios esto y Dios aquello y su poder y esto y así. Entonces, dale a la siguiente. Ok, en este capítulo 1 se separa en como unos 7 apartados. El segundo apartado es Dios Todopoderoso contra el determinismo de los astrólogos. Ok, 20 veces repiten los textos rabelesianos que ningún sistema de leyes puede poner trabas ni límites a Dios. Niega de manera particular a los astros y su influencia en el destino del hombre. La Pantagruel Prognostication denuncia abiertamente los infinitos engaños perpetrados por los que en Lobania hacen pronósticos que entontecen al mundo con noticias falsas. Sí, básicamente era de que en aquella época estaba mucho lo de los astrólogos, que el movimiento de las estrellas y
y que con eso a veces se podía predecir qué va a pasar y todo eso. Y él dejaba en claro, Rabelais, dejaba en claro que eso no tenía, o sea, no debía creerse, porque solo Dios era el que tenía el destino de los hombres y no debería, y los humanos era como que arrogante querer ayudar a Dios con el destino de los humanos. Es como que no, solo Diosito. Y ahí puse una imagen donde era Rabelais entre Rabelais cuando cuestionan a Diosito en sus textos, porque se pone muy curioso conforme se va descubriendo más sobre este personaje, que en realidad no hay tanta información sobre el autor, pero lo que se descubre de él es como que para pensar. Y creo que por eso Ferbré lo escogió para analizarlo, así como que qué está pasando con este señor. Dale a la siguiente. Ok, se continúa hablando de los textos de Rabelais, donde todo esto no llega a ser una confesión de ignorancia, y Rabelais se lo advierte a sus lectores. No repugna sacar de los autores en el arte griegos, árabes y latinos cuanto contienen sus escritos al respecto. Se limita a resumir lo que dicen sin llegar a sus afirmaciones. O sea que pues él decía, yo no estoy de acuerdo, pero está bien si la gente como que los, digamos, lee a estas otras personas que tienen estos pensamientos distintos y quieren no tomar, pero sí como que tener en cuenta. Y eso estaba muy raro. Entonces, el concepto omnimodo del absolutismo del ilimitado y sin reservas poder de la divinidad es el que, sin duda, expresan con mayor vigor y más frecuencia no solo los protagonistas de Rabelais, sino directamente él. Aquí, para este punto de la lectura, yo me di cuenta que Rabelais destacaba demasiado la religión y Dios. Constantemente la estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo, y hasta un punto en el que era como que y seguía y seguía y seguía, y yo me preguntaba, bueno, este señor ya es como que el mayor fan de Dios, o qué está pasando. Entonces, dale a la siguiente. Y había unas frases que me parecieron destacables, donde dice, la fe es asunto que compete únicamente a Dios, y es arrogante querer ayudarle con el destino de los hombres. Y había una frase específicamente que apareció en uno de sus textos que decía, si eres de Dios, habla, si eres de otro, vete. Y pues ahí puse un GIF que decía, I'm your number one fan. Dale a la siguiente. En el apartado 3, que es una religión de la palabra y el espíritu, habla sobre que el deber del hombre para con Dios es leer, meditar y practicar el evangelio. Este regalo no se hizo solamente para los letrados e instruidos, pues todos los cristianos deben participar en los beneficios de la palabra. Pantagruel, que es un personaje de Rabelais, proclama la obligación que tienen los reyes de hacer que se predique el santo evangelio por todos los reinos. Dale a la siguiente. Next. El siguiente apartado, no, regrésate. El siguiente apartado habla sobre el culto y sus ministros. En los textos rabelesianos solo se habla de un culto interno. Hay que reverenciar, adorar, orar y suplicar a Dios, glorificándole por su inmensa bondad. Los deberes del fiel creyente eran servir, amar y temer a Dios. Al cristiano le bastaba con Dios. Y en estos textos el sacerdote parecía como inútil y ocioso. Por eso debe de desaparecer ante el buen predicador evangélico que sabe adoctrinar. La salvación es obra individual. Bueno, aquí en esta parte, Rabelais dice que autoridades como lo eran el sacerdote y las monjas y esa clase de personas debían
dejar de existir, no como personas, sino el puesto, debían desaparecer, porque lo único que hacían era repetir sermones que no comprendían y únicamente no, eso era como un insulto para Dios, si nada más está repitiendo sin realmente comprender, porque para él la salvación es obra individual, no es como que necesaria tanta cosa. Dale a la siguiente. Y ahora aquí se viene lo que fue como un plot twist que me sacó de onda. En el apartado 5, la objeción de sinceridad. Aquí ya el autor, Febré, se comienza a plantear las preguntas y los cuestionamientos hacia Rabelais. Y dice, ¿hasta qué punto es cristiana la hermosa imagen del reino ideal que nos describe Rabelais en las personas de Gargantúa, de Pantagruel y de su contraste con Picrochole? Rabelais era tanto la manera en que remarcaba esto de la religión que incluso hasta para mí, que ni siquiera soy de la época y que ni siquiera, o sea, me parecería normal que en aquella época un autor, no sé, hablara mucho sobre Dios y a favor y todo eso, hasta a mí me parecía como que ya exagerado. Entonces, eso es algo que comienzan como que a plantear. Dice, el texto es cristiano, después dice, se trata de simples referencias a aspectos religiosos y muchas no implican de ningún modo adhesión a una creencia activa. Entonces, sí, básicamente los escritos de Rabelais eran como un conjunto de todas las experiencias que él había tenido, porque pues él incluso en su juventud estuvo en un convento franciscano y muchas cosas, pero él se quiso avanzar más en eso de la religión, pero sus superiores como que no lo apoyaron porque él tenía el gusto por leer diferentes textos que eran más antiguos, como griegos y cosas así. Entonces eso no estaba bien visto y era como que posible herejía. Dale la siguiente. Apartado 6, en donde Rabelais afirma ser cristiano. Bueno, lo curioso aquí con Rabelais es que se le consideraba anticristiano y él después afirma creer en Cristo. Entonces, aquí comienza como que el conflicto que tuve con esta lectura, porque a primera vista sus obras parecen totalmente a favor del cristianismo y es como que todos podríamos pensar, uy, sí, el señor es súper creyente, pero en realidad, ya tomando en cuenta que en aquella época había mucha presión religiosa y no es como que tú pudieras abiertamente ir en contra de eso, al parecer lo que este señor hizo fue simplemente exagerar, simplemente, aunque él no estaba de acuerdo con muchas de estas cosas, en sus libros, que justamente son sátiras, él ponía a todos sus personajes esbozando un montón de amor y un montón de fe, de una manera casi, o sea, de una manera totalmente exagerada, y pues por eso él comenzó a tener muchos problemas después, e incluso sus libros fueron censurados, porque aparte de las exageraciones contaban con contenido violento y también obsceno. Entonces, 20 veces en sus textos Rabelais emplea expresiones irreprochables, sino conmovedoras y con entusiasmo hacia el evangelio. Pero esta persona estaba en contra del cristianismo y se pensaba que solo buscaba vender. Esto ya es un poco más personal, pero yo no estoy segura de si buscaba vender, creo que simplemente buscaba que no lo mataran. Dale la siguiente. Se afirma que Rabelais era un racionalista, un libre pensador que evidentemente deseaba combatir en los espíritus de los hombres iletrados de una religión que penetraba y saturaba los espíritus y se introducía por costumbre en los actos y pensamientos del hombre. Aquí Febré, bueno, ahí solo puse que era un imbécil y engañaba, pero es que Febré usa esas palabras en
llegado a cierto punto, porque ya Rabelais era muy prácticamente descarado en sus escritos por la forma en la que exageraba esto de la fe y la absoluta devoción, que era justamente una crítica a la sociedad actual de ese tiempo, a la sociedad de ese tiempo. Entonces, a Febré le sorprendió mucho el cómo este señor cruzaba prácticamente una línea de wow, al menos disimúlale un poquito mejor, y por eso puse arriba la imagen de Febré opinando sobre Rabelais. Y los lectores leyendo esa parte, porque yo sí me quedé como que muy así conmocionada. Dale la siguiente. En el apartado 7, si los gigantes hacen artificio, ¿en nombre de qué idea proceden así? Ya en este apartado, el autor Febré comienza a soltar todas sus preguntas y simplemente no siento que me haya dado tantas respuestas, simplemente nos deja con más preguntas para seguir cuestionando. Dice, ¿no nos ofrecerán los protagonistas de Rabelais el veneno y el antídoto al mismo tiempo? Tenemos a la doctrina cristiana más liberada, se encuentra también el racionalismo crítico. Había como que dos puntos. Por un lado tenemos la verdad según la rebelión y por otro la verdad según la razón. Son textos cristianos, ciertamente, pero ¿de qué cristianismo? Son preguntas difíciles de responder, investigar en textos llenos de burlas y frases joviales. Entendí completamente eso último porque es complicado tratar de entender a Rabelais y saber realmente qué pensaba el señor, si solamente tenemos para investigar sus libros que son sátiras y que están llenas de un montón de contenido y de frases como que muy astutas y de burlas. Entonces sí era como que complicado. Y ya con eso comienza el siguiente capítulo. Dale. Bueno, yo les voy a hablar sobre la primera parte del segundo capítulo titulado Apoyos de la religión, la filosofía. Perdón, nada más para ubicarnos bien. Hasta ahorita quien expuso fue Lorena, ¿verdad? Muchas gracias, Lorena. ¿Y quién va a continuar? Expuso Andrea, expuse yo. Discúlpame, perdóname. Expuso Andrea y ahorita vas a continuar tú, Lorena. ¿Va a continuar Lorena? Sí. Sí, estoy bien. Estaba volteada mi percepción, es que no veo aquí claro quién está hablando, discúlpenme. Pero bueno, muchas gracias entonces a Andrea y adelante, Lorena, te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, el capítulo se titula, como ya dije, Apoyos de la religión, la filosofía. Antes de empezar, pues hay que recordar qué es lo que significa o a qué hace referencia la irreligión. Y bueno, pues la Real Academia Española la define como la falta de religión. Pero también otros autores denominan a este concepto como la falta de prácticas y creencias religiosas e inclusive como la falta de respeto o interés por alguna religión. Siguiente, por favor. Bueno, Febré comienza este segundo capítulo pues con unas afirmaciones un poquito fuertes. Nos dice que a los filósofos no les hace mucha gracia la filosofía del siglo XVI, y entre las explicaciones para esto se encuentra una cita de Emily Breitner, autor de Historia de la Filosofía, que nos dice: un pulular de doctrinas y de ideas que, a lo largo de la Edad Media, fueron asomando, pero que hasta aquella sazón se había hecho regolfar y constreñir para contenerlas. Bueno, pulular pues hace referencia a abundante, a algo que es abundante. Entonces, nos quiere decir pues que aunque había muchas ideas, bueno, estas no estaban desarrolladas del todo por algunas razones que voy a mencionar más adelante, y bueno, pues ustedes se podrán dar cuenta porque se mencionan constantemente. Dice: confusa mezcolanza que podemos calificar de naturalismo,
porque, de una manera general, no somete el universo ni la manera de vivir a ninguna regla trascendente y solo inquiere y trata de investigar sus leyes inmanentes, que bueno, pues, o sea, este autor no considera que las ideas realmente hayan sido trascendentes, las ideas de este siglo. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que entender a partir de lo que nos dice Febré los problemas, para los problemas que ocurrieron para que la filosofía del siglo XVI haya sido de la manera en que fue. Con esto nos referimos a que si realmente esto se dio por, digamos, deficiencias en el sistema o si de plano fue porque el pensamiento de estas personas, pues por feo que suene, pues nada más no daba para más. Y bueno, hay que recordar que nos estamos refiriendo pues a la Francia de los años 1500 y en otros lugares. Bueno, ahora sí, ah, algunas de las razones por las cuales esta filosofía del siglo XVI no agrada del todo a estos autores fue porque, en primer lugar, había una falta de palabras. Y bueno, con esto me refiero a que el léxico de esta época, en este contexto, pues no es el mismo que se utiliza actualmente. Y bueno, puse en la diapositiva, podemos ver una serie, una lista de palabras como absoluto, relativo, adecuado, oculto, que no se tenía, digamos, la traducción de estas palabras en el francés de esta época. No, quizás sí existían las ideas de estas palabras, pero no la palabra como tal. Entonces, es aquí cuando tenemos que, bueno, años más tarde surge la lógica de Port-Royal, que es un escrito que se había publicado anónimamente en su tiempo y que hablaba sobre las redacciones del texto. Pero bueno, esto ya surge hasta un siglo después. Y bueno, no solamente son esas palabras que aparecen en este listado, son muchas más y que van surgiendo pues a inicios, a mediados o a finales, pero de hasta el próximo siglo, de hasta el siglo XVII. Entonces también tenemos que, además de esta lógica de Port-Royal, pues también tenemos el diccionario de la Academia Francesa de 1835, que pues ya va agregando estas palabras que han ido surgiendo. Siguiente, por favor. Y bueno, hay unas citas que realmente me llamaron la atención porque, bueno, menciona que Pascal en el año de 1654, escribió o le comentó a alguien que el francés no sirve al respecto para nada. ¿Y cómo surge pues esta frase? Bueno, pues porque al parecer él había estado tratando de formular un problema, pero este problema lo había formulado en latín y del latín él lo quería trasladar, lo quería transcribir, traducir al francés, pero no pudo. ¿Por qué? Porque no contaba con una traducción de las palabras precisa o correcta. Entonces, y bueno, esto es más de un siglo después del año en el que de los años en los que nos estamos refiriendo. También el concepto que surge a cada momento de la historia en los hombres como una explicación valedera de las cosas y, por tanto, que confunden con la verdad,
es el que concuerda con los medios técnicos de que ellos mismos disponen para modificar y prever el curso de tales cosas. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Creo que ya lo dije, que pudiese ser que existiera la idea, el pensamiento de un objeto, etcétera, pero que no se tuviera la palabra o la definición con la que contamos el día de hoy. Pero pues bueno, eso no quiere decir que no existiesen. Y uno de los ejemplos que podemos tomar es el de la palabra telescopio. Bueno, investigué un poco y al parecer hay evidencias de que los primeros telescopios ya eran conocidos hacia el siglo XVI, pero no se utilizaba la palabra telescopio así como tal, sino se utilizaban otras palabras para, para referirse a estas. Por ejemplo, recuerdo que se le llamaba este, unos vidrios para reconocer, perdón, para reconocer a personas a la distancia o se les utilizaba, se les denominaba gafas o lentes, pero no estaba la palabra telescopio como tal. Esto ya surge pues un poco más adelante, pero como podemos darnos cuenta, la idea ya se tenía en ese momento. Sin embargo, pues no, todavía no estaba muy concretada. Siguiente, por favor. Bueno, también menciona Febré, sobre la sintaxis y la perspectiva, que se tenía, pues, en el siglo XVI. Bueno, hay que recordar que la sintaxis, pues, es la relación que existe entre las palabras y la manera en que éstas se encuentran ordenadas. Aquel francés arcaico en el cual el verbo dirigía la combinación del discurso, presidiendo desde un segundo plano y contemplando desde ahí los otros elementos que giraban como otros tantos satélites en su entorno, junto con su anárquica libertad y con el perfecto desorden de sus construcciones y continua mezcolanza de tiempos simples y compuestos. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo que el mismo autor menciona, que se traduce como quiere la dama retenerlos, lo tenía asido por la capa, ay, no alcanzo a ver. Ah, lo demás, ¿puedes mover tantito eso? Ah, muchas gracias. Lo tenía asido por la capa que sus ataduras rompió. Bueno, quizás para nosotros esto pueda tener un poco más de sentido, pues porque ya se hizo la traducción, pero este, para el francés actual, pues quizás no tanto, porque la manera en la que se escribía, pues era diferente. Siguiente, por favor. Bueno, y esta manera distinta y que ha cambiado, pues la forma en la que se redacta, pues anteriormente podría decirse que creaba una impresión de incoherencia, puesto que era un poco difícil actualmente y se necesitan pues realizar, digamos, estudios o tener el conocimiento de cómo es que se escribía en esa época para poder traducirlo y que tenga sentido actualmente. Se producen dificultades para interpretar el designio confuso de los autores arcaicos, con algunas palabras imprecisas que evocan un objeto, una persona, una escena. El lector tiene que hacer todo lo demás. Y bueno, pues ¿a qué nos referimos con que el lector tiene que hacer todo lo demás?
Bueno, nos referimos a que el lector era quien se encargaba de darle, digamos, un orden y de clasificar lo que estaba leyendo para así poder entenderlo y quizás comprenderlo. Pero no todo estaba perdido. En el siglo XVI también se realizaron algunos progresos que comenzarán a verse reflejados pues hasta un poco más tarde. Se introdujo en la frase un orden constructivo más riguroso, más riguroso. Bueno, con esto nos referimos a que en el francés que se escribía en esa época había algo llamado sujeto régimen. Cuando lo busqué, pues realmente no me aparecía nada al respecto. Lo tuve que traducir y así buscarlo y volver a traducir para poder entenderlo. Entonces, con este sujeto régimen que cambia, que se elimina, pues tenemos a una frase que puede leerse como el conde ve a los varones, pero que en ese entonces se expresaba como los varones ven al conde. Y bueno, todo esto el autor lo sintetiza como se tradujeron en hechos gramaticales los síntomas claros de una organización progresiva del pensamiento, organización que refleja y facilitan a la vez tales transformaciones sintéticas. Bueno, pues como ya dije, estos cambios pues no se van a ver de un día para otro, obviamente van a tomar su tiempo, pero poquito a poquito se empiezan a apreciar. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la concordancia de los tiempos, seguía siendo irregular. Bueno, pues nos estamos refiriendo a los tiempos verbales, presente, pasado, futuro, etcétera. Bueno, todos estos estaban revueltos y los autores los utilizaban pues cuando ellos querían utilizarlos. También entre las características del francés de esta época, pues se tiene que con frecuencia se coloca el verbo delante del sujeto. Y aquí tenemos un ejemplo. Provoke siendo el verbo y feel y feels siendo el sujeto en esta oración. El francés del siglo XVI seguía inclinado a ponerlo todo en un mismo plano, tanto la idea esencial como las secundarias. Bueno, creo que esto, creo que podemos darnos cuenta de esto después de leer, bueno, después de estar escuchando un poco acerca de las características del francés de esa época. Y Febré llama al lenguaje, un lenguaje moroso, lleno de verbosidad, carente de cadencia casi siempre y falta de agilidad. Lo llama la lengua de aldeanos. ¿Y por qué lengua de aldeanos? Bueno, porque aquí se tiene la idea de que los aldeanos son aquellos que comienzan a hablar y no saben cómo callarse. Aquellas personas que pues hablan por hablar y vagan mucho este, para, para poder llegar a decirte lo que realmente se quiere decir. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos la objeción de latín. Todos los que entonces se entregaban a la especulación eran bilingües y cuando no lo eran se les ponía la cara en vergüenza. Bueno, pues todavía para estos años, el hablar o escribir, saber escribir en un segundo o incluso tercer idioma, pues se daba, pero de estos idiomas, además del francés, el más importante para los filósofos o los pensadores, pues tenía que ser a fuerzas el latín. Pero hablando en latín, ¿podían pensar a la latina? Pues realmente no, pues porque
es una lengua ya muerta. Y Febré nos dice, la civilización de aquellos hombres estaba totalmente penetrada y saturada de cristianismo, de ideas, de conceptos y de sentimientos cristianos. Este, nos dice que el tratar de expresarse principalmente o primeramente en latín, pues tenía ciertas consecuencias a la hora de querer transcribir esas ideas a un segundo idioma, en este caso pues al francés, ya que debido a esta falta de palabras, pues mm, se veía como si se estuviera conteniendo aquellas ideas que deseaban expresar, puesto que era en muchos casos realmente imposible tratar de escribir pues fielmente lo que se había pensado. Intentemos traducir al latín la mayor parte de esas nociones que el francés del siglo XVI no podía expresar por carecer de palabras para hacerlo. Bueno, esto creo que lo acabo de mencionar, que el tratar de traducir del latín al francés era realmente un dolor de cabeza para estas personas, puesto que existían muchos, muchos problemas, ¿no? Como ya dije, la falta de palabras, los tiempos verbales, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos que al tratar de traducir, pues las palabras cambian de significado, o se les da un significado distinto al que en la lengua original, expresa. Se piensa que los latinizantes del siglo XVI solo podían darles nombres en su latín a cambio de esfuerzos tremendos y sutiles de verdaderas contorsiones lingüísticas. Bueno, Febré nos dice que pues en esto hay un poco de exageración, puesto que realmente aunque se intentaba traducir, sí tenía sus dificultades, pero pues como quiera se podía lograr. Aquel latín, hecho para expresar movimientos intelectuales de una civilización ya muerta, ese latín había servido a los teólogos y a los escolásticos para expresar pensamientos que no coincidieron en modo alguno con los pensamientos ni latinos ni griegos, pero habían nacido algunas exigencias nuevas, exigencias de corrección y de pureza. Y bueno, en estas exigencias, pues tenemos, como ya mencioné, que el sujeto régimen, bueno, el sujeto régimen es una de estas exigencias, pues se elimina. Sin quererlo, facilitaban el advenimiento, o sea, la llegada de las lenguas vivas y plenas de savia. Abrían las puertas para que por ellas penetraran las filosofías modernas. Bueno, cuando se empieza a trabajar para que aparezcan estos nuevos conceptos, estas nuevas palabras, pues obviamente se va enriqueciendo más el lenguaje y las ideas y los pensamientos, pues pueden expresarse, digamos, de mejor manera o pueden explicarse, quizás de la forma en la que sus autores, quisieran expresarlas. Siguiente, por favor. Bueno, también uno de los apartados es un ejemplo, el infinito. El infinito, bueno, se tiene que, pues, en latín se podía hablar de
infinitas o infinitio, eran, creo que son conjugaciones de este verbo. Y bueno, pues tenemos que los griegos proclamaban que la única forma concebible del ser era lo finito en el espacio, lo delimitado, y por eso lo perfecto y acabado, porque el pensamiento, el conocimiento sigue siendo determinante. Y por otro lado, tenemos que a los escolásticos y su propio concepto de infinito o de infinidad. Y nos dice, su concepto de Dios infinito, fruto de una idea, la de un universo ilimitado o de un infinito vacío que rodea el universo. Bueno, aquí es cuando empiezan a, digamos, chocar o sí, a confrontarse estas ideas por ejemplo, quién realmente estaba haciendo mejor este uso de la palabra, quién lo estaba aplicando de la forma correcta. Partiendo de esto, comenzó el pensamiento escolástico a esbozar el argumento que Kant iba a denominar a un argumento ontológico, el argumento cuya aplicación en el siglo XVI dio un tan curioso desarrollo a las especulaciones metafísicas, mientras que, por su lado, los escépticos utilizaban las oscuridades de la noción de infinito para tratar de confundir la razón. Tenemos que, pues, por un lado, mientras se trataba de dar la explicación a su concepto de infinito y sus aplicaciones, tenemos que, por el otro lado, aquellos que, digamos, se oponían a sus ideas o pensaban diferente, buscaban la manera en la cual, este, en la cual pudieran tomar todo aquello en lo que estas personas, pues, les faltaba, perdón. Me refiero a que trataban de encontrar, pues, errores o agujeros en lo que se quería expresar y así, pues, decir, no, yo tengo razón, o no, no, estás equivocado, etcétera. Siguiente, por favor. Ok, si los hombres del siglo XVI hubieran continuado poniendo cuidadosamente sus pasos en las huellas que dejaron los hombres del siglo XII, del siglo XIII, perdón, y del siglo XIV, se hubieran expresado igual que ellos con los vocablos de un latín escolástico que se alejaba cada vez más del latín clásico. Solo había un medio. Ay, me pareció que alguien levantó la mano. ¿Sí? Fui yo, pero fue el dedazo. Ah, ok, ok. Bueno, solo había un medio de salir de todas aquellas dificultades, todas estas dificultades que el tratar de expresar las ideas en francés, todas las dificultades que esto implicaba. Pero nos menciona que hubo alguien que pudo hacerlo y esta persona pues fue René Descartes o Descartes. Y bueno, que en su discurso del método cierra con esta cita o con esta explicación y dice, y si escribo en francés, que es la lengua de mi país, en lugar de hacerlo en latín, que es el idioma empleado por mis preceptores, es porque espero que los que hagan uso de su pura razón natural juzgarán mejor mis opiniones que los que solo creen en los libros antiguos. Entonces tenemos que pues las mismas personas, inclusive años después, de que se comenzaran a aplicar estos cambios, pues como quiera se daban cuenta de que este problema pues era realmente difícil y que pues, bueno, como dice, que se esperaba que realmente alguien en un futuro pudiera comprender a lo que se estaban refiriendo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya va a continuar
mi compañera Carolina. Muchas gracias, Lorena. Continúa Carolina, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchas. Adelante, Carolina. Muy bien. La segunda parte comienza con Lucián Febré cuestionando más bien cuál es el sentido de la filosofía del Renacimiento. Sin embargo, la considera una cuestión equivocada, porque considera que no solo existió una, que fueron varias, por lo que la pregunta correcta sería ¿cuál es el sentido de todas las filosofías del Renacimiento? Sin embargo, perdón. Sin embargo, considera que está aún concentrada, restringida y limitada, porque considera que todo está fuera de sentido, que nada tiene un orden. Considera también que se tiene que dejar de lado la complicación psicológica y sentimental, y que ahora con el Renacimiento debe tratarse de una complicación lógica y racional. Y es ahí en donde entra un problema de sinceridad, porque no hace varias cuestiones sobre eso. Considera que cómo dejar, cómo quitar el cristianismo y dejar que llegue la filosofía al siglo XVI, cuando el cristianismo está muy arraigado. Y además considera que el cristianismo no ayuda y que solo es algo que es una cobardía, una falsedad. Entonces, es ahí cuando entra el conflicto entre el pensamiento griego y la fe cristiana. Léon Blanchet preguntaba en su obra el cómo se podría resumir el pensamiento de una época si ni siquiera se podía poner en orden las ideas. Consideraba que el Renacimiento solamente era una época de transición. Entonces, en Italia, Fiorentino consideraba que el Renacimiento era la continuidad de la Edad Media. Definió a la Edad Media como el régimen de la trascendencia y el Renacimiento, en cambio, como la restauración o la instauración de la inmanencia. Consideraba que los pensadores medievales estaban empeñados en anular la naturaleza en beneficio del espíritu. Sin embargo, los pensadores renacentistas afirmaban que el espíritu era el seno de la naturaleza. Empieza a haber cuestiones, empieza a llegar la filosofía griega al Renacimiento y empieza a haber un choque con la fe cristiana. Juan Gentile, en su ensayo sobre Telesio, sostuvo que no se trataba de la inmanencia y la trascendencia, sino era la filosofía griega y el conjunto de concepciones cristianas. Los hombres del Renacimiento se empezaron a inclinar por la filosofía griega, empezaron a traer de nuevo esas filosofías y consideraban que ya empezaron a adoptar los relatos
de varios filósofos de la Grecia antigua y que y consideraban que a los que tenían que leer a los griegos de una manera humana, pero también tenían que encontrar un más allá en sus textos para tratar de ampliarse. Esteban Gilson señala que el pensamiento filosófico griego estaba en contra del dogma cristiano, pero no era más que por intentar depurar un cristianismo excesivamente invadido por las filosóficas. El cristianismo en la Edad Media había sufrido constantes cambios en los que se empezó a hacer una fe muy cerrada en cuanto a pensamientos. Entonces, los hombres renacentistas lo único que buscaban con el pensamiento filosófico griego era analizarlas y asimilar el helenismo para, a su vez, también buscar una alternativa al cristianismo. Sin embargo, también menciona que no se les debe reprochar por querer buscar el helenismo, que más bien lo que querían era dejarse llevar por lo que había, por buscar más allá. Ellos querían sí aceptar, o sea, los renacentistas también buscaban las obras helenísticas, pero aún así ellos querían ir más allá, no solamente eso, lo que decía la obra, buscaban analizarla y buscar por ellos mismos llegar hasta los últimos límites de su universo. El filohelenismo trae un problema grave para los renacentistas y es la comparación y mezcla de la fe cristiana con la filosofía griega. La filosofía llega como una verdad eterna, una razón eterna de toda la realidad y conocimiento. Sin embargo, pues la fe cristiana es como se conoce, que es de que Dios descendió hasta el hombre y lo hizo partícipe de su naturaleza, que creó todo y que Él es el poder encima del universo, o sea que Él es el máximo. Y entonces la cuestión es, ¿existe el enfrentamiento entre las dos doctrinas? Y eso es un no, porque si bien la filosofía griega entra duro y fuerte en el Renacimiento, no puede quitar a la fe cristiana, porque es una fe que viene arraigada de muchos siglos y que al final muchos de los hombres renacentistas aún creían en ella, aún eran devotos a su fe, por lo que la filosofía nada más era una alternativa, pero no para buscar alternativas para estudiar, para analizar, pero no para ellos mismos como humanos, como personas. Entonces, llega como la filosofía griega y la fe cristiana de intercambios. La principal tarea de los renacentistas era disolver la lógica, la psicología y la física escolásticas. Además, buscaban restablecer los derechos
que había dejado el cristianismo, que dentro del alma no solo había la verdad, sino la virtud y perfección adquiridas por el hombre, en el que se consideraba que pues la perfección solamente era por un Dios. Lo que querían principalmente era evitar el simplismo. No, no que no, el Renacimiento como tal fue una lucha constante porque no apoyó ni al cristianismo y, y dejó a un lado a los griegos. Evitar el simplismo era nada más evitar que pues, lo que se de un dios o de también de la filosofía en contrario, que nada más hay algo más, pero no. O sea, lo que buscaba era un, una profundidad, una profundidad sobre las cosas, y con ello también menciona que también surgen es cuando empieza a llegar a surgir los intereses sobre las ciencias, por lo que era difícil quitarse todas las ataduras del cristianismo para los pensadores renacentistas griegos, de pensadores helenísticos. Finalmente, pues la tarea de la filosofía es ordenar las cosas y los espíritus entre Dios como principio y Dios como fin. Finalmente, la filosofía griega no buscaba eliminar a Dios, simplemente buscaba dar una alternativa, algo más, pero sin quitar la fe. Por eso no fue considerado como tal un conflicto grave, por lo mismo, porque sí ya no era la misma fe cristiana que existía en la Edad Media, pero ya buscaban se me fue la palabra, innovarse, actualizar, progresar. Y finalmente, Lucian Freire considera que la filosofía en ese entonces no era otra cosa que opiniones contradictorias y vacilantes, porque no solamente fue una filosofía griega, sí fue griega porque fueron todos los pensadores griegos, pero cada pensador tenía su doctrina, sus creencias, por lo que no se podía dar una idea concreta de la filosofía. Pero la filosofía, todas las ideas de la filosofía griega solamente trajeron la base firme para que se consolidara la ciencia. Por lo que esa fue realmente la principal tarea de la filosofía del Renacimiento, buscar traer la ciencia y dejar, pues, sí dejar un poco a un lado al cristianismo, pero dejarlo en el aspecto de las ciencias, de innovar en las ciencias, solamente dejarla como una fe, una creencia. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias al equipo, a las tres. Excelente exposición, muy completa. Andrea,
Lorena y Carolina. Muchas gracias a las tres. Bueno, nos queda poco tiempo, pero los demás tienen comentarios, alguna duda en torno a lo que nos ha expuesto el equipo. Pues a mí la verdad me parece bastante interesante cómo se ve este cambio ya de percepción en el que ahora ya no es todo Diosito. Así es, lo que nos presenta Lucien Febvre es una etapa de transición, efectivamente, pero como toda etapa de transición, está todavía muy anclada en la tradición medieval, ¿no? La herencia medieval. Eh, y todavía está, por decirlo así, muy limitada, ¿no? Esa transición. Es muy interesante, a mí me parece personalmente muy interesante el análisis que Febvre hace en torno al lenguaje, a la cuestión de algunas palabras que simplemente en esa época no existían. Eso es curioso, ¿no? Con tomarlo en consideración. Palabras que en esa época no existían y que en su interpretación, el hecho de que esas palabras no existieran, de alguna manera, cuando menos limitaba. No necesariamente significaba que no existiera tampoco la noción, pero cuando menos limitaba codificar, clarificar y expresar esas nociones. ¿Me explico? O sea, a lo mejor de alguna manera estaba allí la noción del absoluto, etcétera, de lo relativo, qué sé yo, ese tipo de nociones. Pero no estaban presentes. Y otra broncota es de qué idioma estamos hablando, ¿no? Porque una cosa era la expresividad del latín, que también tiene sus limitantes, y otra cosa era el francés de aquella época, que tenía más limitantes todavía. O sea, todo esto, este análisis en torno a la lingüística, a las posibilidades y límites de la expresión, del pensamiento, del discurso, pues, en la época, es algo sumamente interesante. Fíjense a todo el clavado al que se mete Lucien Febvre bajo el pretexto de analizar la obra y las críticas que recibía por su obra François Rabelais. Este personaje que, como bien lo comentaban las compañeras, pues sí, era raro, era un tanto ambiguo, contradictorio, medio curioso, etcétera, etcétera. Por eso se convierte en un problema de investigación para Lucien Febvre. Si hubiera sido una persona, digamos, común y corriente, entre comillas, pues bueno, X, ¿no? A lo mejor no le hubiera interesado investigarlo, pero le resulta un personaje fascinante porque, pues eso, era muy curioso, ¿no? Parecía no encajar en su época. Y él trata de analizar por qué sí encajaba en su época, a pesar de ser atípico, a pesar de ser sobresaliente, destacado, raro, lo que ustedes quieran, pero sí encajaba en su época. No era un hombre fuera de su época, eso es el meollo del análisis. Y tampoco era, en sentido estricto, según nuestra conceptualización moderna, o contemporánea, o posmoderna, o whatever, un ateo. Tampoco era eso. Porque la mentalidad, las categorías, la filosofía, la superstición, las creencias, la astrología, el lenguaje, las palabras faltantes, etcétera, 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 de la época, no brindaban las condiciones para ese tipo de pensamiento. Para decirlo de una manera muy simple, lo voy a simplificar demasiado, pero espero que ayude un poco mi simplificación a comprender un poco el tema. Max Weber utiliza una categoría que es la de el desencantamiento del mundo para referirse a la transición hacia la época contemporánea, más o menos, a los cambios en la mentalidad y en las prácticas que fue gestando la Ilustración. Sobre todo, no sé, en la primera mitad y hacia mediados del 18, con los enciclopedistas, por ejemplo, donde de manera nítida y clara
nos topamos con los primeros ateos de la época moderna. Parece haber habido alguno que otro en la antigüedad. Parece haber habido, ¿sí? Pero eso también sería un tema habría que verlo, ¿no? Un tema de reflexión. Pero de la época moderna, ateos más como lo que nosotros entendemos por un ateo, pues son figuras como el barón de Holbach, Diderot, d'Alembert y Hume, David Hume, escocés. Figuras como ellos eran ateos de a de veras, ¿sí? Porque otros no lo eran. Voltaire no lo era, ¿sí? A pesar de que era criticoncísimo, Voltaire no era ateo. Rousseau tampoco era ateo. Kant tampoco era ateo, ¿sí? Algunos de esos filósofos muy representativos y aparentemente muy críticos no lo eran, pero otros sí, ¿sí? Holbach, Diderot, d'Alembert y Hume, por ejemplo. Esos cuatro sí eran ateos. Son de mediados del 18. Vuelvo al punto. Max Weber nos habla de una categoría que él llama de desencantamiento del mundo. No necesariamente porque el mundo deje de ser encantador, el mundo quizás sigue siéndolo, aunque lo tengamos todo maltratado, pero porque el mundo deja de ser encantado, deja de tener ese carácter encantado, ese carácter como mágico, donde creemos en esencias más allá de lo que vemos, más allá de lo donde se creía o se cree, etcétera, en esencias más allá de lo aparente, en conexiones más allá de lo perceptible, pero no conexiones en función de leyes físicas, que sería otra cosa quizá, sino conexiones como las conexiones mágicas. Yo hago esto, yo digo tales palabras, yo uso tal piedrita y va a tener tal efecto, ¿sí? Vino tal persona que nunca me visita y entonces llovió. Eso es un mundo encantado, eso es un mundo mágico. Esas conexiones aparentemente sin sentido, es ese mundo de una red, de una urdimbre de conexiones invisibles, místicas, mágicas, que sustentan, que implican que existe un mundo más allá de lo material. Un mundo, llámenle de energías, llámenle de seres espirituales, de ángeles, de dioses, de demonios, qué sé yo, más allá de lo perceptible. ¿Por qué se creía a fines de la Edad Media, principios de la época moderna, que la magia era totalmente eficaz y real? Por obra y gracia del diablo, de los demonios, ¿sí? Y era la misma obra y gracia, nada más que en este caso de Dios y de los santos, de los milagros, ¿sí? Causantes de los milagros. Y ciertos rituales que podían derivar en esto. Y también se creía muchísimo en la astrología. A pesar de que hoy en día quizá prácticamente todas las iglesias cristianas dirían, no, la astrología es superstición y está contraria a Dios y no sé qué, no sé cuánto. La Biblia está llena de astrología, los Reyes Magos eran astrólogos, etc. Y se creyó en la astrología por muchísimo tiempo, ¿sí? Como una influencia, como una especie de determinante o de signos, cuando menos, de no sé, del destino, de la voluntad de Dios o qué sé yo, ¿no? No sé. Todo eso es entonces a lo que Max Weber le denomina un proceso de desencantamiento del mundo. El mundo anterior era ese mundo como encantado, que es en el que estaba inmerso François Rabelais. Es ese mundo encantado, un mundo de esencias, de realidades místicas, de conexiones extrañas, conexiones entre cosas, conexiones mágicas entre cosas que no vemos pero que creemos, o la acción de seres espirituales, Dios, santos, ángeles, demonios, etc. Ese mundo encantado, ese mundo con significaciones más allá de lo aparente, con una con un aura mística o sagrada sagrada, ese mundo empieza a volverse simplemente lo que ves, ¿sí? Quizá la manifestación más clara de esto, aunque ya lo habían planteado otros, la hizo Kant. Curiosamente Kant no era ateo, ya lo dije, pero su filosofía es bastante atea en muchos aspectos. Entonces Kant niega que podamos llegar a los noúmenos, es decir, a
la esencia de las cosas, lo que realmente son en esencia, no podemos llegar a eso, no podemos conocerlo, porque eso sería un rollo metafísico y la metafísica, él niega su posibilidad. Lo que podemos conocer y lo que de hecho conocemos son los fenómenos, es decir, los hechos y objetos de la realidad tal como se nos presentan. Y esa es la base de la ciencia moderna. La base filosófica, la base epistemológica de la ciencia moderna. Conocemos la realidad tal como se nos presenta, no presuponiendo que detrás de ella hay una base espiritual que no vemos, hay una base esencial que no vemos, o cosas por el estilo, como era típica del pensamiento anterior religioso o metafísico. Ese es entonces ese proceso de desencantamiento del mundo. Lo que quiero decir es que el mundo de Rabelais aún estaba en buena medida bastante encantado, ¿sí? Lo cotidiano era la creencia en esas realidades espirituales, en esas realidades trascendentes, en esas realidades esenciales, metafísicas, más allá de lo aparente, etcétera, etcétera. Mientras que la transición no se dio hasta posteriormente. Ok. Perdón, estoy viendo apenas los comentarios de Carlos. Completamente de acuerdo. Bueno, con respecto a que dejemos un poco de hablar de Dios, está bien. Dependerá de los temas que vayamos viendo, ¿no? Dependerá de las épocas que estemos viendo. Con respecto al lenguaje, sí, es lo que comentábamos un poco hace rato. El lenguaje es ese marco que posibilita y limita a la vez nuestro pensamiento, nuestra expresividad, nuestro discurso. Lo posibilita y lo limita a la vez. Le da capacidades expresivas, a veces muy sutiles, ¿no? Decimos con mucha frecuencia que el alemán es bastante expresivo. Yo creo que el español también tiene mucho de eso. Pero hay lenguas un poco menos expresivas. El inglés no es particularmente muy expresivo, ¿eh? A pesar de que todo lo queramos a tirabuzón traducir al inglés. No es particularmente demasiado expresivo. El alemán lo es más. El español lo es más, ¿sí? Por ejemplo. Y claro, en aquella época, por tradición, por lo que ustedes quieran, pues todo se quería traducir al latín, ¿no? Así como ahora todo lo queremos con tirabuzón traducir al inglés, ¿no? Y a lo mejor no es la mejor opción, no es la mejor alternativa, no es lo que permita la mejor expresividad. Pero bueno, en fin. Con respecto a la astrología, pues sí, y luego con el bólido o el no sé qué carajos de anoche, pues más, ¿no? Vamos a empezar ahora todos nos vamos a hacer astrólogos. Ahora nos tocó aquí en Monterrey que nos cayera esa cosa. No sé si lo vieron. Creo que yo lo vi. Iba saliendo de un funeral de un primo y vi una cosa que pareció relámpago, era justo la hora, y debe haber sido eso. No lo vi, pero solo vi el resplandor, como relámpago. Después hablamos de los homúnculos, Ricardo. Ok, Carlos, trataremos de hablar lo menos posible del asunto, aunque por lo pronto no te lo prometo en muchas clases, desgraciadamente, porque la próxima también va a salir, vaya, es una continuación de este tema, donde se tocan otros tópicos, más adelante, por ejemplo, cuando hablemos de la guerra de los 30 años, pues bueno, obviamente también tiene que ver con la religión, ¿no? Pero bueno, en fin. Ok, le dejamos ahí por ahora. Y bueno, pues nos veríamos entonces la próxima clase pues ya se nos fue hoy el tiempo, con la participación del equipo
del equipo número 10, que son Raúl, Romina, Diego y Merari. ¿Sí? Estaremos escuchando, se te juntaron casi los dos temas, el de esta y clase y la otra, Raúl. Mañana te toca en pensamiento político. Pero bueno. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, nada más que sí, de hecho sí, se juntaron mucho, pero bueno, pues fue circunstancial. Ok, nos vemos, compañeros, cuídense mucho, y nos veríamos el próximo lunes, ¿sí? Hasta luego. Gracias, profe, que tenga buen día. Igualmente.